Un supuesto asesor del asambleísta Celestino Chumpi negociaría cargos en un ministerio. El gobierno pide a la Fiscalía investigar el tema. 500 policías intervienen desde la madrugada el Cerro Las Cabras, sitio más peligroso de Durán, provincia del Guayas. Hay al menos 29 detenidos involucrados en casos de sicariato y venta de droga. Una camioneta y una moto fueron arrastradas por un deslave en la vía Calacalí-La Independencia. 4 personas resultaron heridas. Federación Médica pide al gobierno aplicar una 4ª dosis a personas de grupos vulnerables debido a la presencia de la variante BA2 de Omicron. Las noticias en Televistazo con María Isabel Deleve y Gabriela Maher. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Televistazo. Empezamos con lo que ocurre en la Asamblea Nacional. El legislador de Pachacutic, Celestino Chumpi, asegura ser perseguido político tras una acusación en su contra. Hola, María Isabel. ¿Qué tal, Gaby? Y amigos, buenas tardes. El nombre del asambleísta aparece en una nueva denuncia de negociación de cargos públicos. Francisco Garcés sigue este caso y nos cuenta. No puede garantizar. La denuncia se hizo pública a través de un video expuesto por el medio digital La Posta. En él aparecen varias personas que hablan de la venta de cargos públicos en $2.800.000 y regateando el precio hasta llegar a $2.100.000. Sería un M en la posesión, ¿ya? El otro L en 30 días. Entre las personas que aparecen en el video estaría un supuesto asesor del asambleísta de Pachacutic, Celestino Chumpi. El legislador, quien junto a otros 4 coidiarios fue denunciado por el presidente Guillermo Lasso de pedir prebendas a cambio de votos en la asamblea, ahora habla de ser perseguido político. Considero yo que es una persecución política que ya se inició con Celestino Chumpi. En el video también aparece otro personaje identificado como Ernesto Ripalda, quien propone la negociación. Chumpi no fue claro si lo conoce o no. He recibido varios ciudadanos de apellido Ripalda. Conozco un tal Ripalda. Sí lo conozco, ¿por qué voy a negar? De tantos Ripaldas que conozco, ¿cuáles de los Ripaldas se refieren? El legislador junto a su abogado ahora preparan su defensa. Vamos a iniciar ya a presentar una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington. Este nuevo caso complica la situación de la Asamblea sumida en una profunda crisis institucional por varias denuncias de este tipo. Bueno, ¿qué es eso, señor presidente de la República? ¿Usted tiene conocimiento? ¿O es que le están choreando por el ojo tuerto, como decían alguna vez frente a su antecesor? Tiene que aclararse todo esto. A través de un comunicado, el gobierno reaccionó y exhorta a la Fiscalía General del Estado que inicie las investigaciones correspondientes para determinar la existencia de presuntos actos de corrupción. Además, asegura que brindará todas las facilidades para las indagaciones. La primera actividad que realizó el nuevo ministro del Interior, Patricio Carrillo, fue su participación en la rendición de cuentas de la Policía Nacional. Su designación es cuestionada por la dirigencia de la CONAIE, que le acusa de exceso del uso de la fuerza durante las manifestaciones de octubre de 2019. Paul Romero con el informe. La designación del excomandante de la policía Patricio Carrillo en el nuevo Ministerio del Interior fue cuestionada por el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, porque lideró las operaciones policiales durante la crisis de octubre de 2019. Es uno de los señores señalados por delitos de lesa humanidad, en donde la Fiscalía General de la Nación del Ecuador no ha hecho absolutamente nada en estos 2 años y medio. Issa, beneficiario de la amnistía ante los procesos judiciales por el ataque a bienes públicos, secuestro, entre otros delitos, no puede objetar al gobierno por la designación de Carrillo, según Andrés Castillo, quien demandó la inconstitucionalidad de las 268 amnistías.
Resulta que las amnistías sirven solamente cuando les beneficia a ellos, a una parte del conflicto, a los vándalos, a aquellos que atacaron la ciudad, a aquellos que secuestraron gente. Y no les puede beneficiar, en cambio, a aquellos que trataron de mantener el orden. El presidente Lasso no puede estar golpeando la puerta de la casa del señor Issa a ver si a él le parece o no le parece que ministro nombra, ¿no? El que gobierna es Lasso, no Issa. Durante la posesión, el ministro Carrillo no se refirió a los hechos de octubre. Pidió apoyo a todos los sectores sociales para mejorar la seguridad ciudadana y enfrentar al crimen organizado. Que amenaza la seguridad de las ciudades, la paz social y hasta la propia estabilidad democrática y la integridad del Estado, como es el caso de la presencia del crimen organizado transnacional y del narcotráfico. Este jueves Carrillo asistió a la rendición de cuentas de la Policía Nacional y anoche participó en su primer gabinete ampliado. La amnistía a 268 personas que participaron en las violentas protestas de octubre en 2019 sigue generando repudio, esta vez por los generales en servicio pasivo de la Policía Nacional. Diego Cuenca nos informa que sus representantes reclaman que no se incluyó a policías ni a militares. Los 53,000 policías solo fuimos a controlar los desmanes. ¿Qué pasó? Secuestrados, quemados, agredidos. Unas damas de la Policía Nacional fueron ultrajadas. No me parece justo que no tengamos derecho a una amnistía para los que están enjuiciados. De los que recibieron amnistía, 60 tenían procesos judiciales por delitos relacionados a la jornada violenta de octubre de 2019, como terrorismo, secuestro, paralización de servicios públicos o daños a bienes, como el incendio de la Contraloría. Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, en una entrevista para revista Vistazo, indicó las razones por las que no incluyeron a los uniformados. Porque ellos no han puesto ningún pedido de amnistía ni tampoco de indulto. Mal se podía procesar. ¿Y lo pueden hacer? ¿Lo podrían hacer? Todos tienen, se asiste el mismo derecho. Desde la Comisión Nacional Anticorrupción repudiaron esa respuesta. Mire, ese es un argumento ridículo que yo considero irresponsable también. Vemos que hay injusticia, porque la justicia en general, cuando usted toma una decisión, tiene que ser para todos. Los generales en servicio pasivo señalan que analizan medidas contra lo que ellos llaman impunidad por la violencia de octubre. Una intervención policial se ejecutó esta madrugada en el Cerro Las Cabras, el lugar más peligroso del Cantón Durán. Cerca de 500 agentes realizaron 31 allanamientos que dejaron 29 detenidos. También se decomisaron 14 armas de fuego, municiones, explosivos y droga, como nos informa Merlin Ochoa. La policía atacó el centro operativo del crimen organizado en Durán. 500 uniformados aprovecharon la madrugada de este jueves para allanar decenas de casas ubicadas en el Cerro Las Cabras. Allí capturaron a presuntos narcos y sicarios. Con la ayuda de la tecnología y drones, los uniformados vigilaron esa zona para evitar la fuga de los implicados. Además, usaron canes adiestrados para la detección de droga. Tenemos 31 inmuebles allanados, como resultados 29 personas que han sido privadas de su libertad. Tenemos 14 armas de fuego, tenemos sustancias sujetas a fiscalización, municiones, tenemos un artefacto explosivo, cápsulas detonantes, mecha lenta, cordón detonante. En el cerro el consumo y venta de narcóticos son críticos. Por ello, además de la construcción de una unidad de policía comunitaria, el lugar también fue intervenido por el Ministerio de Salud, de Inclusión Económica y Social, del Deporte, entre otros organismos públicos. Que las brigadas de salud puedan constatarse de personas con necesidades. El Ministerio de Deportes recuperar el espacio público para que los chicos tengan un lugar donde recrearse de manera sana. ¿Cómo van a ser sostenible esta intervención? Esto va a ser sostenido en el tiempo porque esta intervención no solamente el día de hoy, se va a seguir desarrollando en las próximas semanas. Subir el Cerro Las Cabras es difícil, lo que ha permitido que este lugar se convierta en uno de los más peligrosos de Durán. Solo aquí, en lo que va del año, la policía
policía ha encontrado 4 decapitados y una quinta persona que fue descuartizada. La policía ha realizado 5 intervenciones en este sector. ¿Qué garantiza que ahora va a ser la diferencia? Bueno, básicamente porque siempre se lo ha mirado desde el aspecto policial, netamente operativo policial. Hoy queremos el sostenimiento y el acompañamiento de esta intervención social, que es fundamental, empezando por un censo. También llegó una brigada del Instituto Nacional de Estadística y Censos, pues no hay información actualizada de cuántas personas viven en ese sitio que nació como una invasión. Estamos en 10 puntos de Cerro Las Cabras y alrededores. ¿Cuántos uniformados? 60 militares. ¿Y cuál es la misión? La misión es dar seguridad a las personas del INEC y del MIES que están participando de este censo. Hasta el cierre de este reportaje, la gran intervención continuaba y se extendió hasta el Guasmo en el sur de Guayaquil, otras de las zonas contaminadas por el crimen organizado. En la vía Calacalí, La Independencia, se registran varios deslizamientos de tierra que han limitado la circulación vehicular por la carretera que conecta Quito con provincias de la costa. Alex Ceballos se encuentra en el punto más crítico, desde donde nos preparó un informe y nos cuenta además que otra vía, la Loac Santo Domingo, está cerrada en su totalidad. Las 4 personas heridas fueron rescatadas por el Cuerpo de Bomberos de Quito y trasladadas hasta casas asistenciales de la ciudad capital. Toneladas de lodo y piedras arrastraron a esta camioneta 30 metros hacia el barranco. 2 pasajeros lograron saltar antes de que el vehículo caiga. El conductor fue rescatado posteriormente. Otro motociclista que transitaba a esa hora también resultó afectado. En lo que ya vieron que comenzó a caer, porque sonó durísimo, la señora se lanza por la puerta, por eso es que las puertas están abiertas, y el otro señor también. Desde el aire se observa al menos 20 microderrumbes a lo largo de la carretera Calacalí-Río Blanco. La acumulación de agua en la parte alta mantienen alerta a las autoridades y a los usuarios de esta vía que une la sierra con la costa ecuatoriana. Estamos colaborando, estamos trabajando aquí. Lamentablemente la fuerte lluvia, el temporal invernal ha ocasionado bastantes deslizamientos, ha saturado los taludes. El tránsito vehicular fue bloqueado desde la noche de este miércoles. Maquinaria pesada de la prefectura de Pichincha efectúa las tareas de limpieza y evacuación de todo el material debido a las últimas precipitaciones. La vía Loac Santo Domingo también fue cerrada al tránsito vehicular esta mañana. En este momento tenemos información de que la Loac hay también unos deslizamientos, tener mucho cuidado. Esperamos ya habilitar lo antes posible para que puedan circular por esta vía. Los trabajos de limpieza continúan a lo largo de la carretera Calacalí-Río Blanco. Se pide a los conductores muchísima precaución. Seguimos informando. Piden la salida digna de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, a una hora de que se reinstale una sesión en la que se apeló su dirección en el Pleno Legislativo. Su conducta, sus apoyos, y yo creo que todavía tiene la posibilidad de salir por la puerta ancha. ¿Eso qué significa? Creo que ella tiene la suficiente capacidad para evaluar y autoevaluar una salida mucho más digna. Y dice además que se sumarían otros legisladores de Pachacutic, cercanos incluso a la presidenta de la Asamblea, en búsqueda de esta comisión evaluadora. Pero también estuvo aquí el coordinador del bloque de Creo, del bloque oficialista. Ellos han convocado a los diferentes coordinadores de bancada para buscar un destrabamiento de lo que está viviendo la Asamblea y el desbloqueo de estas sesiones suspendidas que empezaría el día de mañana. Escuchemos lo que él dijo al consultarle si el partido de gobierno se jugaría por la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Nosotros nos jugamos por el país y nos jugamos en función de las necesidades que tienen los 17 millones de ecuatorianos, no por ninguna persona. Y en función de eso estaremos hoy a la reunión que nos ha convocado, a las reuniones que nos sigan convocando y a todas las que sean necesarias para destrabar esto. Otros bloques también están a la expectativa de cómo se reinstale la sesión de mañana. Esteban Torres, el coordinador del bloque del Partido Social Cristiano, fue quien apeló la presidencia de Guadalupe Llori, pero según quienes son cercanos a Llori, no lo habría hecho de manera formal, así que habrá que ver cómo se retoma esta sesión el día viernes. Gracias, ha sido Patricio Díaz desde la Asamblea Nacional.
les contamos que la subvariante Omicron BA.2, que ya está causando rebrotes en decenas de países, también ha sido detectada en Quito. El Colegio de Médicos de Pichincha pide que se acelere la aplicación de una cuarta dosis a la población vulnerable. El Ministerio de Salud no se ha pronunciado. Carla Delgado sigue este tema. La variante Omicron BA.2, que se ha expandido rápidamente por el mundo, también tiene presencia en Ecuador. Según la Organización Mundial de la Salud, sería la que domina, porque es 3 veces más contagiosa que la original. Los primeros 5 casos se detectaron en Guayaquil y ahora también en Quito. Los investigadores de la Universidad San Francisco la identificaron. El epidemiólogo Alberto Narváez explica que por su velocidad de transmisión ya sería comunitaria y al igual que en otros países también incrementará los casos en Ecuador. Es muy probable que suba estas próximas 2 semanas y que Semana Santa sea un problema porque va a haber mucha gente que se va a infectar y tengamos un pico que va a durar siquiera unas 2 semanas más. Y aunque no se ha comprobado que esta sea más mortal, desde el Colegio de Médicos de Pichincha creen que podría aumentar la morbilidad, sobre todo ahora que se han liberado todas las restricciones en el país. Están diciendo que ya a mediados de abril, a mediados de mayo después, ya no vamos a necesitar las mascarillas. Y lo dijimos, por favor, ¿cuál es el apuro? ¿Por qué estamos levantando falsas expectativas a sabiendas? Porque este es un requisito, que la población, nuestra población, desgraciadamente, actúa con poca disciplina. Por ello hacen un pedido al Ministerio de Salud. Es necesario que se empiece la cuarta dosis, principalmente a los grupos vulnerables. Los mayores de 50 años con comorbilidades son los que más riesgo corren. Solicitamos una entrevista con esa cartera de Estado, pero por segundo día sus autoridades no han dado respuesta. 48 cadáveres sin identificar producto de la crisis sanitaria por la pandemia fueron inhumados en un cementerio del cantón Daule en Guayas. Aún hay familiares sin tener una respuesta del paradero de sus seres queridos. El Comité Permanente de Derechos Humanos vigila esta situación, como nos cuenta Bessie Granja. El proceso se realizó por orden de la Fiscalía en el cementerio Parque de la Paz, ubicado en el cantón Daule en Guayas. Allí 48 cadáveres de fallecidos por coronavirus durante marzo y abril de 2020 fueron sepultados. Estos restos no tienen identificación, pese a que el Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses los cotejó con muestras entregadas por familiares que buscaban a sus seres queridos extraviados a causa del maltratamiento de los cuerpos durante la pandemia. Como explica Fabiola Robalino, responsable del Laboratorio de Criminalística. Una vez que se ha realizado ya el perfil genético, que es la información genética de todos los cuerpos que se encontraban aquí, ya están agotadas todas las pericias, sin embargo, se podría solicitar cualquier otro tipo de investigación alrededor de cada caso, pero el mantener los cuerpos aquí ya no tenía ninguna finalidad, puesto que ya tenemos en una base de datos el perfil biológico. Por eso se procedió a inhumarlos. Los investigadores analizaron 234 cadáveres de Guayaquil, Durán y San Borondón. De ese total, 173 fueron identificados y 48 están sepultados. Actualmente 10 cadáveres de personas que fallecieron durante la pandemia permanecen aquí en el Servicio de Medicina Legal. Se tiene previsto que la inhumación de estos restos se cumpla en los próximos días. Mientras esto se realiza, la Fiscalía no ha entregado información a los familiares de qué pasará con aquellos casos que no han sido resueltos y en los que se espera una respuesta de dónde están los fallecidos, como recalca Billy Navarrete, del Comité Permanente de Derechos Humanos, organismo que acompaña a los afectados. Y entonces tememos que esto sea un paso hacia la impunidad, que esto sea un paso para doblar la página y aquí no ha pasado nada. Y eso creo que no nos conviene como sociedad ecuatoriana responsable de los derechos humanos, sobre todo de estas familias. Solicitamos una respuesta a la Fiscalía General del Estado sobre esta investigación. Sin embargo, tiene reserva por estar en etapa de indagación previa. La cifra de ovinos muertos sigue aumentando en Cotopaxi. Así lo confirmó el director zonal del Ministerio del Ambiente tras la visita a una comunidad en Latacunga. Patricio Viera con esta noticia.
En los páramos de Cotopaxi se incrementa cada vez más la cifra de ovinos muertos. Hace unos días el Ministerio del Ambiente informó sobre la muerte de 80 ovinos en esta provincia. Ahora ese número aumentó, como lo confirma Gabino Vargas, director zonal de esa cartera de Estado. 320 más o menos en la zona occidental y más los 35 de aquí que sobrepasan ya los 350. ¿Ovinos muertos? Sí, ovinos muertos, registrados por nuestros técnicos. Estas declaraciones las ofreció tras una visita a la comunidad de Cuchitingue, en donde se instalaron cámaras para identificar al animal que se dedica a depredar a las ovejas. Esta cartera de Estado instaló propias cámaras en esta zona y hasta el día de hoy no tenemos un solo registro. Roberto Cando, presidente de la Junta Parroquial de Alaques, agregó que además de los ovinos hallados sin vida, se ha detectado la caza ilegal de animales silvestres. Tenemos registros de animales muertos en la vía, tenemos registros de gente con armamento, incluso hasta con fotografías. Esto alertó a las autoridades, por lo que se dispuso que 20 militares controlen permanentemente la zona. Vamos a observar y verificar en dónde es el sector que se está realizando esta situación de lo que es la cacería ilegal, para nosotros también organizarnos y poder realizar un control de armas. El gobernador de Cotopaxi, Osvaldo Coronel, reiteró que esas personas podrían ser procesadas penalmente por ese delito. Una pena de prisión de alrededor de 1 a 3 años, así que está tipificado como un delito. El Ministerio de Ambiente ubicará más cámaras y también se espera que revele la identidad de los individuos que cazan ilegalmente. Continuamos en Televistazo. La creación de unidades especializadas para juzgar delitos de corrupción y de crimen organizado genera polémica, puesto que no se estarían respetando los principios de jurisdicción territorial, ya que al estar concentradas en la capital de la República, no necesariamente se juzgarían los delitos en el lugar en el que se cometieron. Por tal motivo, una demanda fue interpuesta ante la Corte Constitucional. El Consejo de la Judicatura avanza con la implementación de unidades distritales, tribunales y salas penales especializadas en corrupción y crimen organizado. Está en marcha el concurso para escoger a 14 jueces que se encargarán exclusivamente del trámite de 44 tipos penales en la ciudad de Quito. Y que eso es una cosa buena, dice el titular de la Judicatura. Los jueces en provincias, en las unidades, reciben amenazas de muerte, son vulnerables a su seguridad, de ellos y sus familias. Por eso es que se ha pensado, y no solo aquí en el Ecuador, estamos hablando de Colombia, de Perú, de Italia, de España, tienen unidades similares para poder atender estas fuerzas delictivas tan poderosas. Sin embargo, la ley contempla principios como el de jurisdicción territorial. Hay reglas de competencia y garantías al debido proceso que estarían siendo inobservadas con estas unidades especializadas. Y es grave, es lo más grave, porque sin respaldo legal no procede y vamos a apoyar la impunidad. Si no hacemos las cosas legalmente, estamos apoyando la impunidad. Desde la Judicatura reconocen que hay contraposición entre la norma y la reforma aprobada en diciembre del 2010. La Corte Constitucional ya admitió a trámite una demanda de inconstitucionalidad por ese tema. Se contrapone a principios legales, como usted lo señala, la Corte Constitucional tendrá que decidir. Hace pocos momentos, el ministro de Agricultura, Pedro Álava, se refirió al video en el que supuestamente se negocian cargos en su cartera de Estado. Asegura que se han tomado el nombre de la institución y pide que se investigue el tema. Escuchemos. Con ciudadanos, ante una denuncia de hechos bochornosos que tratan de mancillar la honorabilidad de este gobierno y de este ministerio, presentada por un importante medio de comunicación digital, me encuentro en estos momentos acompañados de mis 2 viceministros de mi absoluta confianza, para informarle al país que hemos procedido a presentar la respectiva denuncia en la Fiscalía para que se investigue hasta las últimas consecuencias lo denunciado por este medio digital, de manera que se establezcan responsabilidades y responsables y se proceda con todo el peso de la ley contra quienes se han tomado el nombre de esta cartera con la clara intención política
de agredir al gobierno nacional y a este ministerio. La Fiscalía también informó que casos como el denunciado en el video sobre compra de cargos son investigados desde septiembre del año 2021. En nuestra emisión de la noche tendremos más información sobre este caso. Ahora les contamos que identifican a quienes serían los sujetos que acabaron con la vida de una mujer cuyo cuerpo fue hallado en los ductos de una alcantarilla en el noroeste de Guayaquil. Diego Cuenca nos informa lo que dijeron hace pocos minutos las autoridades, quienes dieron detalles de este operativo. Hola Diego, adelante. Sí, la policía logró capturar a los presuntos asesinos de una mujer que la madrugada de ese lunes fue hallada en los ductos de una alcantarilla en el norte de Guayaquil. Al cuerpo lo encontraron embalado en el sector Colinas de la Florida. Los detenidos son dos hombres quienes habrían asistido a una fiesta donde también estaba la víctima. La policía señala que a los sujetos le encontraron un cuchillo y vestimenta manchada de sangre que presumiblemente sería de la mujer asesinada en medio de un conflicto. Escuchemos las declaraciones del general. Ella estaría en una fiesta, sí, conjuntamente con los supuestos agresores, donde se produjo el hecho violento. Como les indico, está sujeto a investigación todavía. Tenemos los presuntos autores que se han puesto a órdenes de las autoridades competentes y están realizando las pericias respectivas. Por ahora, las investigaciones continúan para determinar qué originó esta riña mortal. Seguimos con más información. 4 sospechosos fueron capturados por la policía en Quito. Están vinculados a varios robos y asaltos perpetrados en el norte de la capital. Carlos Luis Carrillo tiene los detalles de esta captura. En este video aparecen 4 personas quienes con armas de fuego asaltan una barbería en el sector de Cotocollao, norte de Quito. Los sujetos someten a las víctimas y les sustraen todas sus pertenencias. La cinta permitió a los agentes de la policía judicial a identificarlos y capturarlos. En flagrancia se detuvo a 4 personas de nacionalidad colombiana, las cuales luego de haber realizado un asalto a una barbería, se pudo realizar la identificación mediante las técnicas de reconocimiento a los diferentes videos. A los aprendidos se los involucra en varios robos y asaltos ocurridos en el sector de Ponciano y San Isidro y que fueron viralizados en las redes sociales y que dimos a conocer en nuestro noticiero. Nosotros creemos que esta parte es una parte ejecutora, es parte de la organización. Seguimos todavía en las investigaciones para que nos ayuden a la identificación de más actores. En poder de los detenidos se encontró teléfonos móviles, el vehículo en el que se transportaban $3.100 y municiones. Los involucrados no registran antecedentes penales en nuestro país. Ante los estragos causados por el fuerte invierno, el Consulado de Israel en Guayaquil se sumó a la ayuda humanitaria que hoy necesitan muchas familias damnificadas. El cónsul general de Israel, Johnny Charnisky, entregó 1000 raciones de alimentos no perecibles al gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, para que la institución realice la distribución de estos donativos en las poblaciones más afectadas de la provincia. Y así finalizamos, amigos, esta hora de noticias. Gaby. Así es, María Isabel. Televistazo vuelve a las 19 horas. Gracias y buenas tardes.